Hola amigos, buenos días. Desde el Palacio de las Naciones en Ginebra les transmite Juan Gasparini. Hoy tenemos la oportunidad de hacer una breve conversación, entrevista con Ernesto Medina Sandino, que es un nicaragüense, que forma parte de los 320 nicaragüenses que o estaban ya fuera del país o fueron expulsados, que han perdido la nacionalidad, que es una de las nuevas estratagemas represivas que ha lanzado contra la disidencia el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ernesto, buenos días. Bueno, primero explicarnos, creo que estás refugiado en algún país europeo. Esto ocurrió con otros países que sufrieron este tipo de persecución, incluso yo mismo, pero quiero que nos cuentes un poco esta situación en el marco de todas las medidas que está tomando el régimen contra la sociedad civil. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Debo decir, yo era rector de una universidad de Nicaragua, de la Universidad Americana, cuando se dieron los sucesos de abril del 2018. Y no podía quedar indiferente ante lo que estaba ocurriendo, pues estaban matando estudiantes, mis estudiantes estaban involucrados y en cualquier momento pues teníamos víctimas. Y yo lo que hice fue escribir unas cartas dirigidas a Daniel Ortega pidiéndole que detuviera la locura que está ocurriendo en las calles, y al no tener ninguna reacción por parte de él, sino que más bien ver que seguía incrementando la represión y seguíamos teniendo más muertos, escribí otra carta haciéndolo responsable de lo que estaba ocurriendo. Y eso pues me costó que entré en conflicto con la Junta Directiva de la universidad y tuve que dejar mi trabajo, y finalmente pues tuve que salir del país al ver que estaban echando presos a las personas que estaban trabajando conmigo en la búsqueda de una solución pacífica al problema. Bien, entonces el régimen de sandinista ha lanzado toda una estrategia de penas de prisión sin juicio previo, privación de la nacionalidad, castigo a todo aquel que sea crítico con el gobierno, y no hay lugar para la disidencia. Entonces, tú estás hoy aquí en Naciones Unidas, las Naciones Unidas están llevando adelante una serie de mecanismos de investigación y de control sobre lo que pasa en Nicaragua. ¿Y cuál es tu testimonio aquí ante estos expertos que están trabajando, entre ellos el alto comisionado, Volker Turk? ¿Cuál es el eje de tu testimonio? Bueno, como académico, el eje está centrado en lo que están sufriendo las universidades de Nicaragua, los estudiantes y los académicos. Ortega en el último año y medio ha cerrado 26 universidades. A la mayoría de ellas las ha convertido en universidades públicas que están totalmente bajo el control del régimen, con rectores nombrados por el régimen, y en circunstancias pues donde cualquier tipo de pensamiento crítico, de libertad académica y de autonomía universitaria pues, están totalmente suprimidas. Y detrás de esto está no solo la tragedia que significa para un país que le cierren universidades, sino que la tragedia humana, los jóvenes que se ven obligados a salir del país porque en Nicaragua no es seguro para ellos, y que no tienen documentación académica oficial y por lo tanto no pueden continuar estudios en ninguna universidad, tienen que vivir en el exilio en condiciones que todo exiliado conoce, desastrosas, y son jóvenes que están perdiendo el futuro producto de una irracionalidad del régimen. Bien, este es uno de los aspectos de la represión ejercida por el régimen en Nicaragua, pero también hay, bueno, se ven afectados los derechos de las mujeres, hay mucho matrimonio infantil, la prohibición del aborto, embarazos precoces, hay un sufrimiento de todo ese sector también de la población, incluyendo, de forma que hay que resaltarlo, lo que sufren las poblaciones indígenas. Los colonos se sienten libres para expulsar a los indígenas, para reprimirlos y para quedarse con las tierras. Y está, bueno, la violencia de género también y el aborto. ¿Qué podés, eso para ir terminando, qué podés agregar sobre todo esto como compatriota observador de esos elementos que no tienen que ver con tu testimonio personal, pero que vos lo podés explicar en el contexto de lo que sucede en Nicaragua? Bueno, todos los sectores de la vida del país están siendo afectados por la dictadura, pero lo que ha quedado claro a partir de las protestas del 2018 es de que Ortega tenía un plan de establecer una dictadura totalitaria, dinástica, y que antes del 2018 venía ocurriendo, pero muy lentamente. A partir del 2018
se han caído las máscaras y todos estos sectores que tú has mencionado son los que están sufriendo las consecuencias de vivir bajo un régimen totalitario. La tragedia de los pueblos indígenas y afrodescendientes es muy particular porque viven en zonas aisladas del país, están siendo exterminados pero por colonos simpatizantes del gobierno, apoyados por el gobierno, que lo están desalojando de sus tierras. Y yo en mi palabra voy a mencionar la tragedia que está viviendo el sistema educativo, que con la revolución se estableció que se debía enseñar en sus lenguas originarias a estos pueblos y eso ya no es posible, y eso se suma pues que lo están destruyendo no solo físicamente sino que también culturalmente. Ernesto Medina Sandino, muchas gracias. Desde Ginebra les transmitió Juan Gasparini.